Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El constante crecimiento de hondureños migrando, el desempleo, la falta de inversiones y un conflictivo panorama político son los argumentos que mencionan los empresarios para decir que el país en materia económica marcha por la vía equivocada y que es necesario que las autoridades replanteen sus estrategias. La interrogante de cómo está la economía hondureña, tomando en cuenta los índices anteriores, surge en distintos sectores que demandan la toma de decisiones que saquen al país del estancamiento como ellos lo catalogan. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo aseveran que a partir del 27 de enero del 2022 hasta la fecha han destinado todos sus esfuerzos por tratar de cambiar la terrible realidad de Honduras, impulsando varias medidas, entre ellas leyes que prometen ser un nuevo pacto fiscal que aseveran traerá beneficios al sector público y privado. La Ley de Justicia Tributaria es considerada por Libre una de sus mayores apuestas para que en la nación exista equidad al momento de pagar impuestos, pero lamentan que grupos económicos que han hecho grandes fortunas evitando el pago de sus obligaciones con el Estado tengan una postura de desacreditar la normativa. No obstante, la empresa privada y algunos economistas piensan distinto a Libertad y Refundación. El COEP aclara que no está en contra y que han sido claros que la Ley de Justicia Tributaria tal como está redactada no es viable ni favorable económica ni financieramente para el país. Por los momentos en el Congreso Nacional dicha ley sigue estancada debido a la insurrección legislativa provocada por las publicaciones en el diario oficial La Gaceta de la derogación del Fondo Departamental y la adhesión de Honduras a la Corporación Andina del Fomento, esta última sin haberse aprobado el acta de la sesión. Este conflicto y la marcada división entre el oficialismo y la oposición en el poder legislativo provoca que decenas de leyes queden sin discutirse, siendo algunas de ellas importantes para la economía del país, por lo que la sociedad civil insta a los partidos políticos a dejar a un lado los pleitos y enfocarse por trabajar en reactivar la economía nacional. De momento, el gobierno asevera que el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una prueba de las buenas decisiones que ha tomado en materia económica la presidenta Castro. Sin embargo, reconocen que no es suficiente, pero señalan que los ataques de las fuerzas conservadoras impiden que las decisiones tomadas lleven beneficios al pueblo. También eso me dicen. Buenos días, gracias, bienvenidos. Estábamos hablando del Motagua, que ayer, buen partido, Motagua Vida, 3-3. Uno de los que me acompañó es Gran Olimpia, el otro, como yo, Gran Motagua. Estábamos hablando. Es bonito el fútbol. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si va a salir en algún momento, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el Litoral Atlántico, 93.3 en la zona central del país, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el Agua Yojoa, y la 90.3 en la cálida Choluteca del tremendo Broncos, como decía Diógenes Cruz. Tengo dos distinguidos personajes de la vida nacional, vamos a abordar varios temas. El señor vicepresidente del Congreso Nacional, expresidente del Banco Central de Honduras, exministro de Finanzas y ex embajador en Washington, el doctor Hugo Noé Pino. Doctor, bienvenido.
Buenos días, Raúl. Me da mucho gusto estar con usted y compartir con mi buen amigo Julio Raudales. Estaba asustado don Julio Raudales porque estaba contando que Hugo Noé Pino jugaba conmigo, con Quique Ortiz, con Nelson Licona, con Luis Calderón, el Banco Centroamericano de Integración Económico. Mi compañero de equipo, gran motahuense, actualmente es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, exministro de Economía, catedrático universitario, es asesor de varios gobiernos, conocedor de la economía, expresidente del Colegio de Economistas también. Bienvenido, don Julio. Buenos días, Raúl. Qué gusto estar acá de nuevo en Canal 11 y poder conversar con usted y con mi buen amigo, el vicepresidente del Congreso Nacional, doctor Hugo Noé Pino. Gracias. Doctor, el actual estado de la economía hondureña es el resultado de un estancamiento, bajo crecimiento, la firma con el fondo. Inicialmente, ¿qué nos puede decir de eso? Bueno, Raúl, uno de los elementos que me gustaría referirme en esta dirección es que últimamente he visto cómo el sector empresarial y varios sectores del país hablan de la situación económica de Honduras como que si este fuera un desastre. Y creo que valdría la pena poner en perspectiva cuáles son verdaderamente la situación del país. Una cosa es hablar de bajo crecimiento, como se está dando este año, debido a la desaceleración de la economía mundial, al cambio climático y a otros factores, pero Honduras va a crecer entre un 3 y un 3.5%. Pero hay algunos sectores que insisten repetida y sistemáticamente como que la situación fuese terrible. El segundo elemento que me gustaría señalar es el caso del desempleo. Todos sabemos que esto es uno de los factores estructurales que afecta el funcionamiento de la economía nacional. He escuchado a alguien recientemente decir que hay 2.1 millones de desempleados en Honduras, cuando lo que realmente se está refiriendo es al subempleo, lo cual es totalmente correcto. Nadie va a negar que la situación del desempleo en el país tradicionalmente ha sido fuerte y que este gobierno, pese a enfrentar situaciones sumamente adversas en su comienzo, como es el hecho de la guerra entre Rusia y Ucrania, como es el aumento muy fuerte que se dio el año pasado en los derivados del petróleo, pues ha sabido establecer una política macroeconómica de estabilidad que ahora reconoce el Fondo Monetario Internacional en su último comunicado. Habla muy bien de la desaceleración de la inflación, de la resiliencia de la economía nacional. Así que esos augurios en estas direcciones, se habla de la caída completa de la inversión en nuestro país, cuando el único dato que se tiene, primero que al año pasado la inversión extranjera creció en Honduras y el único dato que se tiene en la actualidad es el del primer trimestre, y todos sabemos que hasta que se compute todo el periodo del año vamos a ver si realmente se mantuvo o disminuyó y en qué porcentaje. Entonces se ha querido hacer un escenario de la economía nacional que no corresponde a lo que estamos viendo en la realidad. Y perdón, doctor, esa gente que ha planteado ese escenario del país, ¿por qué cree usted que lo hace y no están diciendo la verdad? Primero, por intereses particulares. Hay un sector que yo denominaría la élite económica en Honduras que se siente perjudicada en sus intereses. En primer lugar, y voy a ser bastante claro, en el sector eléctrico, con la aprobación de la ley el año pasado, muchos de ellos habían pensado que el gobierno iba a continuar con el plan que habían establecido anteriormente el gobierno
del Partido Nacional y los empresarios de dividir la ENE en 3 partes y vendérsela a precio de gallo muerto al sector privado. Entonces esto les ha afectado. También el hecho de pedirles que se sienten a la mesa para la renegociación de los contratos lesivos despertó mucha roncha en cierto sector muy influyente en las decisiones de las cúpulas empresariales, y a esto habría que agregar otras medidas que el gobierno ha tomado, que sin tener un sesgo antiempresarial y sí sentirse afectados varios de estos sectores, han emprendido una campaña muy fuerte en contra del gobierno. Y esto en particular, ahora la bandera la lleva a quien yo le denominaría el hermano Pedro del hermano Partido Salvador de Honduras, que es el que pregona el evangelio con mayor fuerza, pero sí realmente es una lástima que se quiera desdibujar la realidad del país. Todos sabemos que tenemos una serie de problemas que está enfrentando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero también hay una serie de medidas de carácter económico, tanto en el plano de inversión pública como en el plano de inversión social, que van reflejando avances en la lucha contra la pobreza, como lo van a reflejar los indicadores en el futuro inmediato, y también en el sentido específico del funcionamiento de la economía nacional. Gracias. ¿Comentarios? ¿El doctor cree que hay un ataque al gobierno de un sector de la empresa privada que no está diciendo la verdad? Bueno, mira, yo creo que sin negar totalmente, estoy de acuerdo en absoluto con lo que acaba de decir el doctor Hugo Noé Pino, en el sentido de que si bien es cierto, Honduras, que tiene una economía muy pequeña y muy abierta, ¿verdad? Que ese es un elemento que es bien importante que hay que considerar, Raúl. El hecho de que somos un país, somos una sociedad que depende muchísimo de lo que pase en el entorno externo, porque así están las condiciones estructurales de la economía nacional. Y el hecho de que en el mundo la situación después de la pandemia, que la vulnerabilidad que el país ha exhibido ya de forma estructural también en temas ambientales, ¿no? Honduras sigue siendo uno de los países más vulnerables del mundo, Raúl. Y cualquier sequía, por ejemplo, como la que se dio el año pasado, en donde no hubo suficiente lluvia, cualquier tormenta que se pudiera dar, como las que nos atacaron y agobiaron en el año 2020, aparte de la pandemia, tiene un efecto muy fuerte, no solamente en un año, sino que deja lastres para los años subsiguientes, y es lo que hemos estado observando. Entonces, Honduras en este momento ha sido víctima de esos dos elementos, del hecho de tener una economía sumamente abierta y vulnerable a lo que pueda pasar en el exterior, y por otro lado, sigue siendo también un país muy poco resiliente a los efectos del cambio climático, de la situación, de las situaciones de sequía o de exceso de lluvias y huracanes que se han dado en el país. Esto definitivamente que ha afectado la razón de crecimiento de Honduras. Si quitamos únicamente los años 2020 y 2021, que son lo que los economistas llaman años outlier, ¿verdad? Son años que no se pueden considerar, el país sigue teniendo un crecimiento bastante mediocre, de apenas entre 3 y 3.5% en promedio en los últimos 10 años. A mí me gusta hablar con gente como Hugo, porque Hugo entiende muy bien estos conceptos, sabe que el crecimiento económico no se puede medir en 2 o 3 años nada más. No podemos decir que el país le va bien porque creció en 2 o 3 años. Para que podamos entender el efecto que tiene las medidas de política estructurales en un país, debemos de analizarlo en un contexto de 10 e incluso hasta de 20 años, ¿verdad? Y Honduras no ha pasado del promedio histórico
en los últimos 20, 25 años de 3.1% de crecimiento, que si le restamos a esto el 1.8, 1.9 que tenemos de crecimiento per cápita, de crecimiento en la población, hay que recordar que Honduras también no ha podido solventar este asunto del crecimiento poblacional, a pesar de que tiene mucha migración. Resulta que el crecimiento per cápita es bastante bajo. Ese es un elemento, Raúl, que hay que considerar siempre, que no podemos dejar de lado. Y luego vienen otros elementos del contexto social del país que le siguen afectando negativamente. En efecto, como bien decía Hugo, Honduras tiene un nivel de desempleo abierto, yo diría relativamente bajo, aunque se ha acrecentado en los últimos años, Hugo, ¿verdad? Históricamente el país se manejaba con un desempleo abierto de entre 5 y 6%, que no es poco, pero estamos hablando de que más o menos hay en el país han habido en el país unos 250,000 personas que no andan buscando empleo sin poder encontrar. Pero en los últimos años y sobre todo a partir del año 2020, yo creo que antes incluso, que eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención de las cifras del INE, incluso desde el 2017, 18 en el país se empezó a dar una situación de crecimiento en el desempleo abierto que llegó a ser hasta el 9, 10% en el contexto de la pandemia, pero incluso, como le digo, en el 2017, 2018 ya era del 7, 8%, ¿verdad? Y luego las escandalosas cifras, es así, de subempleo, tanto el subempleo visible como el subempleo no invisible, es decir, personas que, si bien es cierto, están en alguna actividad, esta actividad no les genera ingresos para poder tener una vida al menos modesta, ¿verdad? Pero con sus problemas básicos cubiertos, ¿verdad? Con sus problemas materiales básicos cubiertos. Ese es el gran problema de Honduras, Raúl. Ese es el elemento que hace que tanta y tanta gente salga del país, ¿verdad? Día a día. El hecho de que hay actividad económica, hay gente que se dedica a ciertas actividades que no les generan suficiente ingreso. El ingreso promedio de los hondureños, del trabajador, de la trabajadora hondureña en Honduras, apenas, Raúl, llega a 6,000, 7,000 empiras al mes, ¿verdad? ¿Siendo el salario mínimo? Cuando el salario mínimo es de más de 12,000 empiras en este momento, ¿verdad? Entonces, evidentemente eso hace que la gente no quiera vivir aquí, y cuando a la gente le dicen que allá en los Estados Unidos puede ganar hasta 10 veces más que eso, ¿verdad? Entonces incurre la tentación de irse, de buscar alguna forma de marcharse hacia allá, a tener o a cumplir los sueños que no puede realizar aquí en el país. Esos son básicamente los problemas estructurales que el país tiene, sin contar algunos otros elementos sociales como el tema de la seguridad, ¿verdad? El tema de que continúan pululando en el país una gran cantidad de organizaciones criminales, las maras y pandillas, que afectan la seguridad de la gente, sobre todo la más pobre, ¿no? Que entonces busca también cómo irse porque tiene miedo, ¿no? Estos son, digamos, los problemas claves del país. Sobre lo que el doctor Hugo Noé Pino decía de la respuesta que han tenido algunas organizaciones como los empresarios e incluso los partidos políticos de oposición, me parece que esto ha sido prácticamente, Hugo y Raúl, un problema también ya de bastante larga data acá en el país, ¿verdad? Los gobiernos anteriores, incluso antes del golpe de Estado, siempre tenían esta problemática de grupos de poder, de organizaciones gremiales o de partidos políticos tratando de bajarlos del poder. Así es que esto es algo con lo que los gobiernos han tenido que lidiar siempre, y es lo que da origen a muchas de las noticias. Ahora, yo quisiera referirme a algo que mencionaste también, Hugo y Raúl, sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que este acuerdo es un gran espaldarazo para el país. Yo lo he dicho
lo escribí incluso en una columna la semana anterior. Era muy importante para Honduras lograr un acuerdo que le permite al país generar o por lo menos contribuir con la percepción de que las cosas van tendiendo a mejorar, de que hay una voluntad expresa por parte de las autoridades de avanzar en el tema de los equilibrios macroeconómicos que son tan importantes. Vamos a ver, Raúl, porque no es la primera vez que un acuerdo se cae, ¿verdad?, por falta de cumplimiento en algunos de los criterios. Yo no conozco... Una pregunta. Sí. Y yo hablé con un personaje del gobierno, el doctor Pino, vicepresidente, y me dijo, no, tenemos cierta prudencia porque en 3 meses se va a confirmar el acuerdo. ¿Tú crees que se puede caer ese acuerdo? Es que se han caído un montón de acuerdos en la historia del país, ¿verdad? No, de hecho, o sea, ¿sí crees que se puede caer? No, a ver, yo no digo que creo, yo digo que es un hecho que el acuerdo puede no cumplirse, aunque yo no conozco el memorándum de entendimiento, no sé si uno me imagino que sí, lo conoce, ¿verdad? Los acuerdos con el Fondo Monetario tienen criterios estructurales, tienen criterios cuantitativos, objetivos. Yo lo único que he leído, con mucho detenimiento, por cierto, es la publicación que hizo el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional diciendo que sí hay condiciones y que le van a aconsejar al directorio de ese organismo que sí se firme este acuerdo, lo cual, repito, me parece sumamente positivo. Sí, si me permite, Julito, sí, adelante, solo Hugo, un momento, sí. un momento ahí. Raúl, la fase que queda pendiente ahora es la de ir al directorio, ¿verdad?, del Fondo Monetario para la aprobación del directorio, que cuando existe, digamos, un visto bueno de la parte técnica, ellos van y defienden ante el directorio el acuerdo y lo más seguro, casi un 100% de seguridad que lo van a aprobar. En las revisiones, y en esto yo estoy de acuerdo con Julio, en el sentido de que en todo acuerdo la parte también importante es el cumplimiento del acuerdo. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad, Raúl, para felicitar a la Presidenta de la República, Xiomara Castro, y al Gabinete Económico por alcanzar este acuerdo con el Fondo. El otro día conversaba con la Ministra de Finanzas y le decía que yo mismo tenía algunas dudas de que se podía alcanzar el acuerdo con el Fondo. Y así lo tenían muchos sectores, y para muchos sectores dentro del país fue una sorpresa. Y de acuerdo a lo que hemos leído en el comunicado, porque no conozco el memorándum de entendimiento, es realmente un acuerdo que en primer lugar reconoce varios de los elementos positivos de la política económica de la presidenta Xiomara Castro, que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, con la programación de la inversión social y con la búsqueda de crear espacio fiscal para hacer más inversión productiva e inversión social. Así que desde ese punto de vista, ahora viene la fase que, como señalaba Julio, es también de mucho, de que hay que ponerle mucha atención, que es el cumplimiento, pero estas revisiones son semestrales, Raúl, o sea que dentro de 6 meses van a regresar y van a revisar las cifras, y dado el compromiso que tiene el Gabinete Económico y la Presidenta Xiomara Castro, yo estoy seguro que van a buscar cumplir en cada uno de los aspectos, tanto la política estructural, que tiene que ver mucho con el tema de energía, como con la política macroeconómica. Disculpa, Julio. Sí, muy bien por la aclaración. No, pero y muy bien, así me gusta. ¿Ah? Obviamente yo sé que con ustedes dos no va a haber aquel altercado. No. El otro día contaba que vino Marlon Ochoa, sentó ahí, y aquí sentó Pedro Arquero. Y ahí llevan como 15 minutos dialogando ahí como están ustedes. Y la gente me empezó a escribir, Raúl, yo cuando... Falta la sangre. ¿A qué horas empiezan a agarrar, Raúl? ¿Qué pasa ahí? Me decía. Julio ya puso de plástico. Sí, mira, ya cuidado con la taza. Saludos a Marlon. No, a ver, qué bueno que se hizo la aclaración, porque sí, quizás lo que hacía falta es que se entienda cuál es la naturaleza de estos acuerdos.
Lo que expresó el comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional es que el equipo técnico, que a nivel técnico hay un acuerdo, pero como bien decía Hugo, y esto hay que aclararlo, Raúl, porque hasta ahora, cuando Hugo lo dijo, me quedó clara la naturaleza de tu pregunta, si es casi imposible que el directorio del Fondo Monetario no vaya a aprobar este acuerdo. Pero a mí lo que me saltó también, que Julio dijo, se han caído acuerdos. No, sí, pero eso es en base a las revisiones. En las revisiones. Las a revisiones eso se de los refería. acuerdos. Nunca ha sucedido que el equipo técnico del Fondo Monetario aconseja que se firme el acuerdo y que el directorio diga que no. Por eso no pasa. Pero como tú dijiste, se han caído acuerdos y por eso yo también dije. Sí, porque no, a está un muy alto bien. personaje del gobierno yo platiqué con él. Por eso quería Y le dije yo, para aclarar eso. Le dije yo, oíme, ¿y por qué no destacan más ese acuerdo con el fondo? Espérate que en 3 meses se va a ratificar, me dijo. Sí, pero pero ese... Eso es algo que no... Esa es parte de la campañita que pero me usualmente referí, no pasa. Raúl. Eso no pasa nunca, ¿verdad? Que el directorio vaya a negarse a aprobar algo que técnicamente es viable. Pero, Sí. Me acaba de extrañar que dice Hugo Noé Pino, que sabe de esto, que ha estado ahí, que todos lo sabemos, y a mí me consta, lo he visto ahí en Washington, que Hugo tenía sus dudas, que le dijo a Rixi, que tenía sus dudas de que se iban a firmar ese acuerdo con el fondo. Para muchos que han estado opuestos a todo lo del gobierno, bueno, le dije yo a un amigo mío también, ya este empresario de mucho billete del norte del país, le dije, ajá, y entonces todo lo que estaban hablando, para muchos sectores que cuestionaban, fue un gran golpe. ¿O no? Bueno, tu risa ya lo dijo todo. No sé. Mira, yo lo que sí te puedo decir, yo comparto con Hugo, fíjate, el hecho de que yo tampoco creía que se iba a firmar un acuerdo, pero ojo, yo he conversado mucho con el representante aquí en Honduras del Fondo Monetario Internacional, con Cristian. También hablé con la misión del fondo que vino. Y para mi sorpresa, Hugo, que no ha pasado, porque yo pasé 25 años en eso, desde el 89 que comencé en el gobierno del ingeniero Ascona, y luego pasamos por el tema de Callejas, que fue el primer acuerdo que se firmó, ¿no? Y luego ustedes, cuando usted era el presidente del Banco Central, también que se firmó un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario en el 94, creo que fue en 95. 94. Y luego también Carlos Flores, que se cayó rapidito el acuerdo con Carlos Flores también, ¿verdad? Y luego con Maduro, que costó tanto, yo recuerdo, ¿verdad? Que ahí estaba yo en el Ministerio de la Presidencia, y me tocó ser testigo más cercano en aquel momento de la lucha que hubo para que se diera un acuerdo. Fíjate qué interesante. Ricardo Maduro, un hombre de números, un hombre de finanzas, y su ministro de la Presidencia, el doctor Luis Cosenza Jiménez, intentaron desde el primer día del gobierno de Maduro firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, porque eso era crucial para el tema de la condonación de la deuda. Del acuerdo con el fondo dependía que se aprobara la condonación de la deuda, y no se logró ese acuerdo, Raúl. Recuerdo que estaba don Arturo Alvarado en el Ministerio de Finanzas en aquel momento. Los primeros 2 años. No se logró ese acuerdo hasta el año 2004. Hasta el año 2004. Sí, empezaron a trabajar en ese acuerdo en el año 2002 y se logró, creo que hasta en julio del año 2004. Fue una cosa titánica, una lucha titánica la que se hizo en aquel momento. Y se logró el acuerdo, pero ya bastante tardíamente en el gobierno de Maduro. Luego se mantuvo el acuerdo hasta que terminó 3 años después. Era un PRGF que se llamaba en aquel Poverty Reduction, ya se me olvidó, facilidad para la reducción de la pobreza y el crecimiento, ¿no? And Growth Facility, exactamente, PRGF. Entonces recuerdo que se logró y se mantuvo 3 años hasta el año 2007 el acuerdo. Y luego en el año 2008 el presidente Zelaya también comenzó un acuerdo que se cayó rapidito, también a la primera revisión ya no había acuerdo. Luego el presidente Lobo también se firmó un acuerdo en el año 2010, en diciembre del 2010, ¿no? Y solo duró 1 año. Solo pasó la primera revisión, la segunda revisión ya no la pasó el acuerdo y se cayó. Entonces la historia de la relación de Honduras con el Fondo Monetario Internacional ha sido esa. Son muy pocos los acuerdos que se han logrado,
culminar. Tengo que reconocer también que Juan Orlando en sus 8 años de gobierno tuvo 2 acuerdos con el Fondo Monetario y los 2 se cumplieron, ¿verdad? Y tengo que reconocer también... No, el último no se cumplió. ¿No se cumplió? No se cumplió. Okay. La última revisión. La del 2019, la última revisión, ya fue la que les tocó a ustedes entonces. 2021. ¿no? Sí. Bueno, lo que sí quiero decir, Hugo, es que también hay que reconocer, y creo que vale la pena decirlo, y yo lo escribí también en mi columna del lunes anterior, que el Fondo Monetario, cuando aprueba un acuerdo, siempre expresa su anuencia, no digamos anuencia porque no es un permiso que está dando el fondo, pero sí, digamos, su visto bueno, su visión positiva, por decirlo de una mejor manera, con las cosas que se están haciendo. Y incluso a veces contradiciéndose a sí mismo en el tiempo, aunque claro, esto es válido, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2019, cuando se firmó el acuerdo, uno de los criterios estructurales que tiene que ver con el tema de energía era que el Fondo Monetario sí estaba de acuerdo con la decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ahora, 4 años después, el fondo dice que está de acuerdo con el manejo que está haciendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el ministro de Energía, de no escindir la empresa, sino de mantenerla unificada y en manos y en control total del Estado. Es decir, aquí yo no voy a criticar al Fondo Monetario porque se contradiga en esto. Simple y sencillamente en aquel momento dijo que estaba bien que se escindiera, que se partiera la empresa, y ahora está diciendo que está bien que no se parta la empresa, ¿verdad? Lo que indica, Raúl y Hugo, es que siempre y cuando se pueda demostrar la intención y una proyección adecuada, rigurosa y lógica de que se pueden cumplir elementos tan importantes como la reducción de pérdidas de energía, que es al final lo que importa son las metas y no necesariamente el método, ¿verdad? Ya viste vos que en el 19 el fondo estaba de acuerdo con que se partiera la empresa en 3 y ahora dice que está bien que no se parta la empresa. Siempre y cuando... Pero es que no le queda otra alternativa, sí, porque es una decisión soberana por eso, del país. Así lo entendería yo, que fue una decisión entonces del gobierno anterior de partir la empresa en 3 y el Fondo Monetario estuvo de acuerdo y firmó un acuerdo con el Fondo Monetario y ahora también está de acuerdo con la decisión soberana del gobierno de no partir la empresa. La lógica, lo que quiero decir con esto, Raúl, es que para el fondo lo importante es que exista, repito, una voluntad nacional soberana del Estado hondureño de cumplir con ciertas metas, en este caso, que estoy citando este ejemplo, con la reducción de pérdidas que es tan importante para el país y que en este momento constituye el reto fiscal más grande. Hay muchos retos para el fisco hondureño en este momento, ¿verdad? Pero creo que el reto más importante, y creo que ya es histórico esto porque esta discusión, Hugo, de las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ya es una discusión vieja, ¿verdad? Es una discusión que yo recuerdo que yo estaba en el gobierno allá por el año 2006 cuando comenzaba... Solo algo. ¿Pero qué, doctor? Pero yo quiero disentir en 2 aspectos de lo que ha señalado Julio en su última intervención, Raúl. La primera es que estamos hablando de un gobierno al que previo a las elecciones y todavía actualmente se le considera un gobierno como de extrema izquierda. Entonces, comunistas, les dije, la oposición. Comunista. El otro día vi algo impresionante. Están queriendo revivir la Guerra Fría, ¿no? Alguien puso un video de Fidel Castro ahí en 1957. Yo digo, ¿dónde está la mente realmente? ¿Qué gente más retrógrada para tratar de comparar las situaciones? Bueno, algunos se quedaron ahí... Es que, Hugo, perdón que lo interrumpa, es que no falta lectura aquí en el país. Bueno, la gente no lee aquí en el país. Pero mire, la verdad es que la sorpresa es la capacidad de negociación del gabinete económico en función de estas condiciones y de un programa
que implica muchas de las cosas que ha hecho el gobierno no van dentro del marco teórico tradicional del Fondo Monetario Internacional. Pero lo que sí quiero mencionar, Julio, porque aquí sí hay una diferencia cualitativa muy importante. Estas cuestiones con la empresa privada, Julio, no son similares a la de cualquier otro gobierno. En este gobierno se está enfrentando a los que se han considerado tradicionalmente los dueños de Honduras, los que han definido la política. Permítame, marcame eso. ¿En este gobierno qué, doctor? En este gobierno se ha estado enfrentando a los que tradicionalmente se han considerado los dueños de Honduras. Y eso sí genera mayor nivel de conflicto. Y ese nivel de conflicto está relacionado con intereses económicos y con la lucha contra la corrupción que ha empezado el gobierno. Mire esa manifestación del sábado, Raúl. Ahí lo que usted hubiese visto la actitud de los dirigentes de la bancada del Partido Nacional cuando en el Congreso se aprobó la derogación del 116-2019. Realmente, era una preocupación, pero visible en la cara de ellos. ¿Cuándo se aprobó? El 116, pero el del fondo departamental. El fondo departamental. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos recibían dinero, no daban ningún tipo de cuentas sobre ese. O sea, muchos dinero. creen que ese pisto los diputados se lo embolsaban. Claro. Bueno, la MASI presentó acusaciones sobre eso, Raúl, y los juzgados, increíblemente, algunas de ellas les dieron el finiquito. ¿Usted cree que muchos diputados que hoy están en el Congreso Nacional están con miedo de que lo investiguen por eso? Claro, y están con miedo de que venga la CICI, y eso los ha llevado a movilizarse porque tienen un temor tremendamente alto, y los sectores que tradicionalmente se han considerado dueños de Honduras se miran afectados. Dice, antes nosotros definíamos la política económica, antes nosotros decíamos cuánto era el precio de la electricidad en los contratos, y ahora nos piden que renegociemos esos precios, nos quieren poner. Ese es el tipo de reacción, y ese no es lo tradicional que se dio en los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores se adecuaron a esa situación, se crearon a lo que conceptualmente Darío Uraque ha llamado el Estado concesionario. Por eso es esa virulencia contra la ley de justicia tributaria, porque busca quitar muchos de esos privilegios que se tienen y mayores controles para la autoridad tributaria. Entonces, estamos hablando de una relación entre, y no voy a decir del sector privado, porque el sector privado es bien amplio, sino que entre la élite económica de nuestro país y un gobierno que busca transformaciones y que cada vez se mira más atacado por la búsqueda de esas transformaciones, Raúl. Doctor Raudales. Miren, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Hugo, porque si bien es cierto, este gobierno ha enfrentado ataques por algunas decisiones que ha tomado que afectan a grupos de interés y a grupos de poder en el país, eso es cierto y eso es innegable. Yo tampoco es mentira, Hugo, que ese es un elemento que ha sucedido prácticamente en todas las administraciones, ¿verdad? De diversos grupos y de diversas tareas, ¿verdad? No ha habido un solo gobierno acá, no estoy hablando únicamente de los 2 o 3 anteriores, sino de todos. Si usted analiza desde el año 1981, en que no se hayan tomado decisiones que provocan reacciones virulentas de grupos de interés, se hace gremiales, se hace empresariales, incluso de algunos de los organismos públicos. Y pero eso, Raúl, disculpe, Julito, pero eso es porque el gobierno se acomoda a esa situación. Y le voy a poner un ejemplo claro que yo he mencionado varias veces. El Código Tributario en el 2015, el proyecto de Código Tributario, ¿se acuerda usted que el primer proyecto fue un proyecto muy aceptable, muy bueno? Todo el mundo estaba de acuerdo, con excepto algunas cosas. El COEP hizo que estaba en contra de eso. ¿Y cuál fue la decisión de Juan Orlando Hernández? Mandar a Eval Díaz a negociar el Código Tributario. Eso no sucede ni va a suceder con este gobierno. Entonces, la naturaleza de los conflictos con la empresa privada son cualitativamente diferentes, Julio.
puede ser que hay algunas diferencias, como le digo, pero todavía la historia no se ha terminado de escribir, o hay que esperar, ¿verdad? Yo considero que todos estos elementos, y lo hablaba el otro día yo con el director del SAR, con el ministro, todos estos elementos de economía política pueden cambiar rápidamente en el transcurso, porque todos estos temas, y sin excepción, Hugo, de política, todas estas decisiones de política que se han tomado a lo largo de la historia reciente del país, pueden o son objeto de negociaciones que cambian de un día para otro, ¿verdad? Entonces, es posible, como usted bien dice, que este gobierno se mantenga en esa línea, pero recuerde que para que existan resultados adecuados en las decisiones de política, siempre median negociaciones, tanto políticas como negociaciones sociales con los grupos de presión y de poder del país. Y repito, no, en eso estoy de acuerdo. Nadie va a rehuir el diálogo, sí, y la búsqueda de consenso, pero siempre resguardando el bienestar colectivo. ¿Qué tan ¿verdad? cierto lo que me han dicho empresarios de que usted se negó totalmente a apoyarlos y hacer algunos cambios en esa ley de justicia tributaria? Ese Hugo Noé Pino, qué bárbaro, se cambió, se hizo más comunista, me han dicho empresarios a mí. Así, oigan, le estoy diciendo la verdad. No es usted cierto, sabe Raúl, que yo conozco varios empresarios. Sí, Oíme vos, ese Hugo, qué bárbaro, se hizo más comunista ahora. No, yo le puedo señalar, y mire, ¿Qué pasó ahí, mire, el proyecto de ley de justicia tributaria fue presentado a comienzos de marzo del presente año. Se llevó en abril al Congreso Nacional. Ya cuando iba al Congreso Nacional, ya llevaba alrededor de 15 cambios producto de las pláticas con el sector privado. Ya iba más o menos, y eso ellos lo saben muy bien. Y todavía hemos tenido 22 audiencias con diferentes sectores, y Julio lo conoce muy bien esas audiencias, y nosotros estamos procesando realmente los cambios. Lo que pasa que, por eso es que yo tengo los elementos de juicio para señalar. Hay veces, hay sectores que dicen, miren, esto es lo que nosotros queremos en la ley, y creen que eso es lo que se va a hacer, Raúl, y eso no es así. Uno puede escuchar, hay razonamientos que son muy válidos. ¿Quieren dar órdenes? Claro, quieren decir, mire, aquí los del pisto somos nosotros y por lo tanto hagan esto. Márcame eso. Y allí es realmente donde entra un choque con la naturaleza de este gobierno, porque en este gobierno nadie anda detrás de la movida, nadie anda detrás de complacer a determinados sectores. Podemos diferir en muchas cosas de política y sentarnos a dialogar, pero que no esperen que a ningún nivel, ni el ejecutivo ni el legislativo, nosotros vamos a aceptar hacer aquellas cosas que no estemos convencidos que va en función del bienestar colectivo. mire, te voy a decir, Raúl y Hugo, cuál es mi perspectiva de este tema. Me encantó la expresión que utilizó Julito de economía política, porque ese es realmente el centro de todo. Pero mire, Hugo, y usted y yo lo sabemos porque hemos trabajado juntos, ¿verdad? Como ciudadanos, no como gobierno. Estuvimos un ratito ahí en el gobierno en algún momento, pero hemos trabajado juntos como ciudadanos desde el año 2014. Estoy yo metido en el grupo promotor del diálogo fiscal, ¿verdad? Sí. Y Hugo, que lideraba Hugo, ¿verdad? En aquel momento, que creo que hizo propuestas interesantes. Mi perspectiva está más enfocada y va más alineada con ese tema, Hugo. Y yo se lo dije también el otro día en una conversación privada al ministro. Mira, creo que ningún hondureño bien nacido puede estar en contra o puede decir que la situación de justicia tributaria en el país está bien y que no hay que tocarla. Eso sería faltar a la verdad, sería no tener conciencia de los cambios que el país necesita en este momento, cuando todos los números de cualquier índole que usted haga, los ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero los ha hecho también el BID, los ha hecho la CEPAL, los ha hecho el Banco Mundial, ¿no? Sobre el efecto redistributivo que tiene la carga tributaria en el país, sí, que es absolutamente inequitativo.
Estamos hablando de que el decil más rico del país, el decil que más dinero tiene o que más ingresos percibe, porque aquí lo medimos todo por ingresos, no por riqueza. El país que más ingresos, el decil, el 10% de la población que más ingresos recibe, apenas tributa el 18-17% de su ingreso. Mientras que el decil, el 10% más pobre del país, tributa más de casi el 40% de su ingreso. Ahí usted ya ve un primer elemento que hay que cambiar, Hugo. Y yo creo que usted y yo estamos de acuerdo en eso. Lo que yo no percibo todavía y no lo veo, estoy estudiando un documento que me pasaron hace poco, es cuál va a ser el efecto, el impacto que va a tener en esa redistribución del ingreso esta ley de justicia tributaria. Todavía no me queda claro a mí, y esa es mi crítica, yo estoy totalmente de acuerdo con esa necesidad de que se cambie el efecto redistributivo que tienen los ingresos en el país. Y eso implica cambios fuertes en la estructura tributaria del país. Y Hugo, usted no me lo puede negar porque lo hemos hablado y lo hemos estudiado juntos. Eso implica un cambio importante, estructural, en la tipología de impuestos que hay. El impuesto sobre ventas, que es muy regresivo, y algunos otros impuestos que no son tan regresivos, que podrían ser más progresivos y que podrían cambiarse. Hasta ahora yo no he visto en la propuesta de ley de justicia tributaria que eso vaya metido ahí. No, yo no me opongo a que se revise el tema de las exoneraciones. Sí. Perdón, solo termino, Hugo. Sí. En la estructura de las exoneraciones, yo creo que yo estoy de acuerdo en lo personal, yo soy un técnico también, he trabajado esos temas en algún momento y me parece que es correcto. Hay un desorden imperante en el tema de las exoneraciones fiscales que hay que reordenar y eso tiene que ir en una ley, eso no puede ser simplemente una revisión que se haga. Yo siempre lo he dicho, lo dije cuando estaba en el gobierno, propugnaba por ello cuando yo estaba en el gobierno como técnico y como funcionario y lo sigo sosteniendo ahora porque es correcto. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero eso por un lado. La ley tal y como está estructurada no me muestra a mí cuál va a ser el efecto que va a tener en ese cambio tan necesario que necesitamos, en ese cambio tan necesario en la estructura tributaria en el país. Pero además, y con esto cierro, además tenemos el tema del gasto público, que, y lo voy a decir con mucha potencia, lo veo cada vez más desordenado. ¿El qué? El gasto público. Veo, primero, que hay un crecimiento fuerte en el gasto, sobre todo en el gasto corriente. Entiendo la situación que se dio, y me la han explicado un montón de veces y la comprendo, y he leído y veo los datos y encuentro razón en eso, pero no veo, Hugo, perdóneme, y ahí es una crítica también para el Fondo Monetario, como le digo, no he visto yo el memorándum de entendimiento, pero no veo yo cómo van a ser. No veo cuál es el planteamiento que tiene la actual administración para reordenar ese tema y volver el gasto más eficiente, porque a la gente, más que el tema de pagar impuestos, que sí es importante, y yo estoy de acuerdo, más que eso, le importa saber cuál es el beneficio que va a recibir con los impuestos que paga, y eso es lo que yo no puedo ver ahora. Pero no diluyamos la discusión, Julio. Vamos con la ley, primero la ley de justicia tributaria. Sobre eso, me dice José Luis Moncada, me dice don José Luis, que yo ya le dije que no, pero tengo que preguntarle al doctor, ¿se tomará en cuenta el proyecto de equidad tributario del Partido Liberal? Sí, ya me voy a referir a eso porque no quiero perder el hilo de la discusión. Mire, Julio, la ley de justicia tributaria tiene dos objetivos bastante claros. El primero es obviamente lo que usted acaba de señalar, racionalizar, ordenar las exoneraciones que en nuestro país se han venido otorgando en más de 200 leyes. Como usted conoce, fue el informe que se preparó durante la presidencia del presidente Lobo, a comienzos por una comisión
que él nombró para revisar las exoneraciones. En segundo lugar, darle a la autoridad tributaria mayores mecanismos de control en la búsqueda de fortalecer la lucha contra la evasión de impuestos. Y aquí entra lo de la renta mundial, aquí entra lo de la adhesión al convenio internacional de intercambio financiero y otras medidas que realmente contiene la ley. En cuanto a lo que usted menciona con respecto al impacto, hay varios trabajos, Julio, y usted los conoce. Hay un trabajo que hizo, un libro que publicó ICEFI desde el 2015, que se denomina La política fiscal, reflejo del poder de las élites económicas en Centroamérica, y allá he cuantificado el impacto en cada uno de los países. Sí, sí. Allí hay medición de impacto. Pero aquí, aparte de esa medición de impacto, que yo la considero importante y que se puede, digamos, presentar y justificar, es más el ordenamiento. Tenemos 16, 18 regímenes especiales. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso se hizo con el ánimo de promocionar de tal forma de que ciertos grupos económicos salieran privilegiados. Y lo más extraño en la actualidad es que la oposición se da pese a que muchos de estos sectores tienen garantizado la extensión hasta que la ley lo contempla. Aquí no hay afectación de intereses. Entonces lo que hay es una defensa increíblemente fuerte de intereses particulares que no se puede aceptar. Y en segundo lugar, los mecanismos de, como les señalaba, los mecanismos de control de la evasión fiscal. Así que nosotros vamos a escuchar a todo el mundo. Estaba preguntando José Luis Moncada por la ley de equidad tributaria, fue recibida, ha sido turnada a la comisión. Vamos a ver qué elementos vienen a fortalecer la ley de justicia tributaria, y esos elementos los vamos a tomar en cuenta. Los que vayan en contra del espíritu o de la fortaleza, pues obviamente no. Pero esta es una decisión que va a tomar la comisión multipartidaria, no la va a tomar no la voy a tomar personalmente yo. Y con respecto al gasto, Julio, mire, es bastante claro, y aquí quiero, Raúl, señalar otro de los ataques así tremendamente sesgados que se han venido haciendo. La baja ejecución del presupuesto. Mire, el año pasado, en el 2022, pese a que la reformulación del presupuesto fue aprobada hasta el mes de abril, el presupuesto se ejecutó en un 82%. Esa cifra es bastante estándar dentro de lo que se ha venido dando en los últimos 20 o 30 años en nuestro país. La inversión pública, ahí hay que reconocerlo y hay que ser francos y honestos con la población, fue alrededor del 52% el año pasado. Por estas características que he tenido, la aprobación de la reformulación del presupuesto, etcétera. El hecho de que era un gobierno nuevo. Mire, ¿cuándo se van? Y esto, porque usted lo va a venir aquí constantemente. De acuerdo a las cifras del CIAFI, hay tanto por ciento de ejecución financiera. El otro día el ministro director del FIS lo explicó muy bien. Dice, yo contrato una obra que va a durar 6 meses, hago un adelanto al principio y en el sistema financiero lo único que me refleja es el adelanto que estoy haciendo. Pero el segundo pago y el tercero, cuando yo vaya a revisar las obras, no está. Sí, la diferencia entre lo devengado. Exactamente. Yo no quiero usar esos términos porque usted sabe que son más difíciles de entender para la gente, sino que en términos así más sencillos. Pero entonces el ministro del FIS dice, Octavio Pineda dice, no, yo para finales de año voy a estar ejecutando un 84% del presupuesto. Y lo mismo le dice la CID.
claro, hay que mejorar la gestión. Ese es, y con Julio, como muy bien lo señalaba, en el caso del grupo promotor del diálogo fiscal, estuvimos discutiendo con un selecto grupo de compañeros economistas la serie de deficiencias que tiene el gasto público en términos generales. Desde la lucha que tengo yo como parte de la Comisión de Presupuesto, ahora que ya va a llegar el 15 de septiembre, a más tardar, el nuevo presupuesto 2024, es que todas las secretarías lo primero que dicen es aumento de presupuesto, ¿verdad? Pero nadie habla de la eficiencia del gasto, cómo vamos a hacer más eficiente este gasto. Y ahí sí es importante poner ahí, la presidenta tiene una oficina que da seguimiento por resultados al presupuesto que dirige Barcio Sierra, y se están poniendo los indicadores que realmente señalen esa eficiencia en el gasto. Pero, Raúl, yo vuelvo al tema inicial que se planteó para el programa. Todo ese panorama de desastre económico que se quiere pintar del país, eso no es cierto. Estabilidad macroeconómica, el déficit fiscal el año pasado fue bajo, este año va a ser también bajo. O sea que cuando dicen que este gobierno es un desastre, que todo va mal, que ese, la economía va mal, esa es la oposición. Mire cómo se ríe Sí, Julio. sí. Es cierto, yo ahí lo escucho. Porque los datos... Ahí veo que se vayan. Ayer me dijo un periodista, amigo mío, de muchos años, oíme vos, qué desastre este gobierno, qué bárbaros, cuando se van, tienen destruido este país. Sí, no, claro, me dijo. claro, sí, pero cuando usted se va a las cifras y se va a los datos reales, la situación no es como la pintan. Mire, la inflación durante este año se ha estado está controlado. Desacelerando. Sí. Realmente. Me preocupa, Julito, el aumento de los precios del petróleo. Ahorita sí, pero usted sabe que eso es un efecto externo. Por eso, pero pega la inflación siempre. Fíjese que a pesar de que el gobierno está subsidiando el 50%. Pero ese discurso de 29 periodistas es lo que dicen todos. No, pero eso... Opositores. Esos son, mire, o gente que, pero o al gente final, que sin analizar. Me dijo que le considera trabajo a una muchacha que andaba ahí con él. Pero al final me dijo que le considera un trabajo a una muchacha que andaba con él. Pero precisamente por eso necesitamos nosotros... Que necesitan a la muchacha ahí para que mejore la cosa. Necesitamos trabajar sobre base objetiva. Otro elemento que quisiera introducir, y esto lo entiende muy bien Julio como buen economista que es que los desastres naturales siempre le dejan un problema hacia futuro al crecimiento del país. El crecimiento de un país es la acumulación de capital físico que se va dando anualmente a través de la inversión pública y de la inversión privada, que permite el crecimiento. Cuando uno tiene una caída del PIB como la que tuvimos en el 2020, y una semi-recuperación en el 2021, eso ha afectado las proyecciones. Julio sabe que el PIB potencial del país es alrededor del 4%, es decir, utilizando todo el capital y toda la mano de obra hasta ahora disponible y posiblemente empleable con la situación. Eso quiere decir que cuando usted anda entre 3.5 y 3.8, 4 no anda alejado del potencial que tiene. Que eso es insatisfactorio para el crecimiento, y aquí quiero señalarle, Julito, porque me gustaría, le oí que mencionó 1.7 el crecimiento de la población. No sé, pero me parece que habría que revisar esa cifra, porque como usted señala, la migración y ahora la tasa de natalidad no es tan alta en Honduras. Pero bueno, ese es otro... Es una discusión que tenemos que tener. Sí. Entonces, lo que quiero señalar, mire, en este caso, mire lo que dice el comunicado del fondo. Preservar la estabilidad macroeconómica. Preservar es mantener lo que existe en la actualidad, un déficit fiscal bajo, una desaceleración de la inflación, un nivel de reservas aceptable. Aquí se ha hecho, se caen las reservas internacionales, terrible. Esos son los titulares en algunos medios de comunicación, ¿verdad?
Y el fondo dice que las reservas internacionales, que es uno de sus principales Preservar indicadores. es mantener lo que se tiene, ¿no? Mantener lo que se tiene, quiere decir que son satisfactorios. No voy a decir en términos de bienestar colectivo, porque en eso la política social está tratando de buscar paliar esa situación adversa que se dé. Pero yo quiero señalar que muchas de estas propaganda, porque es una propaganda contra el gobierno, está basada en aquellos sectores que ven afectados sus intereses y en aquellos sectores, principalmente de políticos, que miran en el derribamiento del muro de impunidad que construyeron a través de leyes en el Congreso Nacional, amenazas que como funcionarios anteriores de gobierno del Partido Nacional consideran que ven amenazada su situación, porque cuando venga la CICI y comienzan esas investigaciones, seguramente van a tener que rendir cuenta. Voy a hacer una pausa. No puedo leer todas las preguntas. Buenos días a los invitados. Tras los acuerdos con el Fondo Monetario se plantea por expertos que para fortalecer aún más la Hacienda Nacional habrá que colocar bonos soberanos. ¿A qué tasa de interés deberían de buscar los mismos, colocarse los mismos? 2. ¿Seguirán buscando el financiamiento del CAF y del BRIS? ¿Qué área se busca fortalecer con estos recursos? No se corren riesgos con los acreedores históricos. ¿Hasta dónde es cierto que las tasas de interés del CAF son totalmente desproporcionadas con relación a las líneas de crédito del BID, Banco Mundial y Banco Centroamericano de Integración Económica? Bien, continuamos. Voy a repetir las preguntas que habían hecho por acá. Sí, aquí está. Tras los acuerdos con el fondo se plantea por expertos que para fortalecer aún más la Hacienda Nacional habrá que colocar bonos soberanos. ¿Qué tasas de interés deberían buscar los mismos, Julio? A ver, yo no veo en este momento condiciones para que se coloquen bonos soberanos. Primero, el mercado internacional, y no sé si ahí coincide conmigo Hugo, el mercado internacional financiero, las tasas de interés están bastante altas y no veo viable que el país en este momento se quiera o se pueda endeudar en esas condiciones. Definitivamente necesitamos financiamiento, se va a necesitar financiamiento y esa es una de las quejas que yo he puesto siempre, Hugo. Y que usted y yo lo hemos hablado también en el marco del grupo promotor, ¿verdad? Tenemos que ver de qué forma, y discúlpeme que vuelva sobre este tema, que sea tan necio, pero si no buscamos forma de racionalizar el gasto público, de hacer que funcione mejor, que eso es bien importante, el tema de los resultados, pero también de que no se gaste tanta plata en temas que no generan crecimiento económico, que no generan bienestar, va a ser bastante difícil que esto cambie, ¿verdad? Entonces siempre vamos a estar endeudándonos y va a llegar un momento en que la deuda nos va a sobrepasar. Creo que ha cambiado un poco la situación del mercado internacional a partir del acuerdo con el fondo. El ENBI ha bajado, sí, bajó la categoría de riesgo y sin lugar a dudas, en función de la pregunta que hace el televidente, que el Gabinete Económico va a analizar, digamos, las opciones que tiene. Ahora tiene acceso a 830 millones con el Fondo Monetario Internacional. También está el acceso a recursos de la CAF y estoy seguro de que, de acuerdo a las necesidades de financiamiento externo, principalmente con la ENE, porque ahí es donde está uno de los mayores problemas dado el desastre financiero y operativo que quedó la ENE el año pasado. Entonces ahora se va a necesitar buscar la colocación, pero serán las autoridades de finanzas y el gabinete económico quienes determinarán cuáles son las mejores condiciones de endeudamiento para el país, Raúl. Perdón, ojo, Hugo, pero aquí hay que ponerle atención a esto. Y perdone que yo siga insistiendo en el tema de que hay que apretar la cinta por otro lado, ¿no? Y no buscar y no concentrarnos tanto en el tema del financiamiento externo. El tema recuerde usted que los 830 millones de dólares que tenemos de acceso por parte del Fondo Monetario son contingentes, ¿verdad? Solamente sucederán si existe
una situación de emergencia en el país y no es que, porque eso hay que aclararlo, ¿verdad? No es que el dinero está ahí para que nosotros lo podamos utilizar para endeudarnos, ¿no? Yo hice esa pregunta el día de ayer y parte de ese dinero, parte importante es apoyo presupuestario, Julio. Sí, se puede tener, pero sí hay que recordar, bueno, repito, pero mire, yo creo que es bien importante que veamos ojalá que las autoridades, Hugo, y aquí yo le hago el llamado público a usted, ¿verdad? Para que a través de su medio podamos conocer ese memorándum de entendimiento, que no lo conocemos. No, es que ese se da hasta que finaliza todo el periodo. Pero usted sabe, Hugo, que históricamente muchos de esos elementos han estado en secretividad. Se hace y es bueno que se publique, ¿no? Sí. Lo que sí quiero señalar, Julio, es una diferencia bastante clara entre usted y yo con relación al tamaño del Estado. Yo creo que usted estaría bastante favorable a una reducción del tamaño del Estado, como están otros sectores, principalmente empresariales, aquellos que no quieren pagar impuestos, ¿verdad? Sin embargo, yo voy en otro sentido y por eso enfaticé mucho lo de la eficiencia en el gasto, que los recursos se utilicen de la mejor manera. Honduras, como país pobre que lo es, va a requerir financiamiento externo por muchas décadas, ¿verdad? Si aún lo hacen los países desarrollados, el caso de Honduras, pues eso no nos debería de extrañar. Porque la pregunta es, ¿Honduras necesita en este momento más maestros para cubrir las escuelas unidocentes? Si Honduras necesita en estos momentos más contratación de más médicos, enfermeras y personal ahora que se van a construir los hospitales en diferentes partes del país. Si Honduras necesita más policías para reducir la violencia. Yo creo que si bien es cierto, hay sectores, hay partes del sector público en donde hay que reducir gastos y racionalizarlos, en otros hay necesidad, digamos, de una mayor actividad como promotor del desarrollo y de la equidad del país. Y voy a señalar áreas como, por ejemplo, la protección social, Julio. Usted la conoce muy bien, usted además de economista, es sociólogo, sabe que Honduras es uno de los países con menor cobertura de seguridad social en América Latina. ¿Y esto qué implica? Esto implica recursos, esto implica crear el espacio fiscal. Entonces, yo creo que hablemos de dos cosas diferentes. El uso racional, eficiente, el combate a la corrupción dentro del Estado, pero que exista la suficiente cantidad de recursos que nos permitan atender las necesidades de la población. Sí, participa esta mañana también el exministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. Pedro, adelante. Muchas gracias, Raúl. Un gusto saludarte. Un gusto saludar al vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noel Pino, y al expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Julio Raudales. Mira, a mí me gustaría solo hacer referencia rápida a un par de elementos. Primero, en efecto, es muy positiva la firma con el Fondo Monetario Internacional. Eso le da un sello de confianza al gobierno, le va a ayudar no solo por el financiamiento que te va a dar el fondo, sino que también te abre otras puertas de financiamiento con otros organismos multilaterales, y también ya la primera consecuencia es que te abarata el costo, porque se redujo el porcentaje de riesgo país, y eso es positivo. Ahora, el tema es que acuerdos con el fondo han habido varias veces en Honduras, en muchos gobiernos. Y esto lo que te dice es que vamos a seguir teniendo la estabilidad macroeconómica que hemos tenido por años. Pero nuevamente, el reto no es tener estabilidad macroeconómica, porque eso ya lo tenemos y lo hemos tenido por mucho tiempo. El reto es cómo traducimos esa estabilidad macroeconómica en un beneficio en cuanto a la mejora de calidad de vida de los ciudadanos. Y es ahí donde quiero aterrizar con un par de datos que no han hablado claramente las autoridades del gobierno de cómo se va a atender, lo que me hace pensar que posiblemente todavía no tengan estrategia. Por ejemplo, según el informe de balanza de pagos y posición de inversiones internacional y venta externa del Banco Central de Honduras, la inversión extranjera directa se nos cayó un 39% el primer trimestre de este año.
Luego tenemos también el tema del IMAE. El IMAE lo teníamos el primer semestre del año pasado alrededor de 5.9 y el primer semestre de este año lo llevamos en 2.7, o sea que se nos está cayendo a la mitad. Luego el otro tema es que esa situación económica también trae como resultado una pérdida de puestos de trabajo. Hay empresas cerrando, hay empresas bajando el número de personal y solo en la industria de la maquila se han perdido 30.000 puestos de trabajo en la zona norte del país. Y todo lo anterior nos ha llevado como consecuencia a que el número de migrantes hondureños en México en promedio mensual pidiendo refugio ha aumentado un 25% según los datos oficiales del Comar del Gobierno de México. Entonces, yo pienso que el enfoque ahorita debe de ser para atraer inversión y para generar empleo. Y lamentablemente la ley tributaria que pasó del Ejecutivo al Congreso está haciendo todo lo contrario. Yo he hablado con ejecutivos, y no solo con ejecutivos en Honduras, sino que también afuera de los boards de algunas de estas empresas, y ellos por razones obvias no van a salir nunca a la luz pública diciendo esto, porque no quieren problemas ni con el gobierno ni con nadie. Las empresas simple y sencillamente se quedan calladas y se van a donde les crean las condiciones. Y hay una empresa, por ejemplo, que tiene 30 plantas alrededor del mundo, y ahorita solo ha cerrado una, y está invirtiendo en otras partes del mundo y contratando más gente, pero en Honduras está cerrando una planta, dejando a 2.500 personas sin sus puestos de trabajo. ¿Y eso por qué es? Porque en el país no se les está generando la confianza y la certidumbre sobre lo que es la inversión de sus capitales, y estamos perdiendo fuentes de empleo que necesita el pueblo hondureño. Entonces, esta ley tributaria sí ha generado mucha preocupación en los inversionistas nacionales y extranjeros. Y ojo, yo estoy de acuerdo en que hay que eliminar los abusos, porque definitivamente se ha hecho un mal trabajo en el país en controlar eso, y obviamente eso ha sido responsabilidad de gobiernos anteriores, y este gobierno yo creo que sí ha avanzado en tratar de controlarlo. Pero esa ley tributaria no tiene ni un solo elemento de control de abusos. La ley de equidad tributaria del Partido Liberal sí tiene en un capítulo entero de control y fiscalización para tratar de controlar los abusos. Lo que hace la ley tributaria, para mí, equivocadamente, es simple y sencillamente eliminar todos los regímenes anteriores, que es precisamente el error que tiene con nervios a muchos inversionistas y que están sacando sus capitales de Honduras. No podemos desconocer también que parte de la pérdida de trabajo es por una caída de la demanda en Estados Unidos, pero estas empresas que son multinacionales, que tienen operaciones en muchas partes del mundo, en vez de distribuir la disminución entre varios países, lo que están haciendo es saliendo de Honduras y están dejando sus operaciones intactas en otros países o están invirtiendo más en otros países. Yo creo que esto debe de llamar la reflexión de las autoridades del gobierno, y una de las posibles salidas puede ser atender la solicitud de los trabajadores. Las centrales obreras han manifestado el deseo de conformar una mesa anticrisis para poder sentarse el gobierno con la empresa privada y los trabajadores a buscar políticas públicas que ayuden a reducir estos efectos negativos que estamos teniendo. Así es que yo lo que quiero, Raúl, a mí no me interesa criticar, a mí no me interesa boicotear ni sabotear, a mí lo que me interesa es llamar la atención sobre estos datos que son del Banco Central de Honduras, la pérdida de inversión, la caída de la inversión, la caída del IMAE, y que reflexionen las autoridades y que se den cuenta que algunas de las decisiones que están tomando son equivocadas y que no están atendiendo el tema del empleo. No lo digo por perjudicar, solo lo digo porque es importante que reflexionen y que cambien el camino del rumbo del país. Gracias, don Pedro Barquero, exministro de Desarrollo Económico. Doctor Pino. Sí, a mí me parece que era lo que señalaba al comienzo, se exageran algunas cosas. Mire, Pedro acaba de mencionar, por ejemplo, la caída de la inversión extranjera en el primer trimestre. Yo le recordaría a Pedro la cifra para 2018, en el primer trimestre cayó 48% la inversión extranjera. Yo no recuerdo que se haya hecho tanta bulla y tanta preocupación sobre esa situación, porque sabemos que muchas veces son de estacionalidad, y precisamente cuando se habla de desaceleración de la economía mundial y de nuestros principales socios, uno sabe que realmente se pueden dar este tipo de reducción de la inversión extranjera. En segundo lugar, Pedro también menciona
y es bastante claro de que mucho de lo que está viviéndose en la maquila es producto de la baja demanda, principalmente en Estados Unidos, no debido al clima de incertidumbre. Y yo no sé a qué tipo de incertidumbre se refieren cuando aquí no ha habido ninguna expropiación de ninguna empresa, aquí no ha habido un acto, digamos, de esa naturaleza en contra de la empresa privada. No se están yendo las empresas, como dice Pedro. Yo no sé cuál es esa empresa. A mí cuando me dicen con la ley de empleo por hora que fue que 30,000 empleos fueron perdidos, a mí me gustaría que me dieran una lista de las empresas que despidieron a la gente por eso. Entonces, muchas veces se sacan datos así de la manga de la camisa sin ningún tipo de respaldo. Claro que la situación es difícil, la desaceleración mundial, el hecho del cambio climático, el efecto que se prolonga de las sequías y de las pandemias. Entonces hay muchos elementos. Fíjese, por ejemplo, que se habla últimamente del llamado que han hecho las centrales obreras para un diálogo. Si está institucionalizado el Consejo Económico y Social y el CESE, en donde participan las principales obreras, centrales obreras, participa el COE, participa el gobierno. Hace poco enviaron al Congreso Nacional una ley consensuada sobre lo que tiene que ver con el RAP para aprobación. Entonces los mecanismos de diálogo existen. No es cierto que se ha roto el diálogo en diferentes momentos. En el Congreso Nacional siempre tienen las puertas abiertas cualquier sector para platicar y dialogar. Y sobre la ley de justicia tributaria vamos a seguir dialogando. No es la forma en cómo se quiere presentar. Quieren hacer aparecer como que la ley que solo el anuncio de la ley está destruyendo empleos, lo cual no es cierto, y Pedro lo sabe, que no es cierto. Eso es producto de la dinámica a nivel internacional, que además saben que tienen garantizado por muchos años los beneficios que han venido obteniendo. Entonces no hay ninguna razón para que una empresa se sienta amenazada. Sin embargo, sí la hay, y repito, y yo quiero ser enfático sobre esto, de que ha habido un cierto sector empresarial que se ha considerado dueños de este país y que son los que dicen esto es lo que se tiene que hacer, y ahora encuentran un gobierno completamente diferente, con una política tanto económica, social y diferente, de tal manera de que miran la resistencia y empiezan campañas que van más allá de lo que realmente está pasando en el país. Sí. Que dejen entrar, dice el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, va a participar en un momento. Julio. Sí, hay muchas cosas que comentar sobre lo que expresaba Pedro Barquero y también lo que decía ahora Hugo. Yo sigo pensando, Hugo, y lo conversábamos cuando estábamos en la pausa, que lo más importante de esto es que podamos indicar, que podamos señalar cuáles son los elementos de política que nos van a hacer mejorar lo que Hugo mencionaba, el famoso PIB potencial, porque mientras sigamos así discutiendo sobre elementos de corto plazo, no vamos a avanzar en los grandes retos que el país tiene, que son un porcentaje de pobreza extrema y pobreza nacional, Hugo, que es persistente, que no ha podido ceder aún que ya llevamos un año y medio, más de un año y medio en esta administración. Y yo repito, es natural que este asunto se dé porque lo crucial es que cambiemos estos elementos estructurales, ¿verdad? Y ahí hay un tema en el que sí yo quiero reparar, y es el tema de la energía, ¿verdad? Aquí hay varios temas, Hugo. Primero, ¿cómo hacemos para que la energía baje de precio y el país pueda ser más competitivo? Dos, ¿cómo hacemos para que la percepción, y ahí retomo lo que decía Pedro, la percepción de inseguridad en el país... ¿Pero la percepción de quiénes? La percepción externa, Hugo, que eso no es nuevo. A ver, yo no estoy hablando de que está sucediendo en este gobierno. Siempre en el país, cuando usted va al extranjero, cuando habla con inversionistas, no de ahora, sino desde hace años, cuando usted habla de lo que se percibe del país en términos de turismo,
es bastante negativo. De inversión en general es bastante, incluso de la inversión doméstica, porque he escuchado a muchas personas que no entienden el tema y hablan... Julio, usted conoce, 65% de la inversión extranjera en los últimos 10 años en el país ha sido reinversión de utilidades. No, yo estoy de acuerdo, Hugo. Pero a eso mismo voy, por eso, a ver, no se me... No, pero es que hablemos sobre... Yo estoy hablando de temas absolutamente estructurales, yo no estoy diciendo que esto es nuevo, Hugo. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo, porque tenemos, mire, yo creo que hay que comenzar... Pero cuando usted dice que la percepción es que no hay seguridad para la inversión... Es correcto. Pero en el extranjero... En el extranjero y aquí mismo en Honduras. Hugo, mire, le voy a contar un caso que a mí me pareció terrible, que me tocó vivirlo a mí, hace ya varios años, no ahorita, ya estaba yo fuera del gobierno, pero no es de ahorita. Una persona de una de las embajadas de aquí, que está aquí en Honduras, que tienen un programa de cooperación bien grande y también tienen un programa de fomento a la inversión bien grande que es del país, un país muy rico. Él era el encargado, digamos, era algo así como el cónsul, pero el que se encargaba de ver este tema privado. Y me dijo esto en un almuerzo que tuvimos, me dijo, Julio, hay muchas personas de mi país, no voy a mencionar el nombre del país, ¿verdad? Pero me dijo, hay muchas personas de mi país que me llaman y me dicen que en Honduras hay unas playas bien lindas, que ahí se pueden ir a poner hoteles. Fíjate que yo tengo un dinero acá y estoy pensando. ¿De España, pues? No, a ver, no voy a decir el nombre. Me dijo, ¿y sabes qué les digo yo a estas personas que me llaman? Oiga bien, Hugo. Me dijo, ¿sabes qué les digo yo a estas personas que me llaman de mi país para decirme esto, que van a venir a invertir? Yo les digo, mira, en Honduras, lo único que tenés seguro es que vas a perder tu dinero. Julio, hace poco, es muy duro. Y es lo que se percibe pero no muchas dejemos, veces fuera del país. esta cuestión. Hace poco, Julio, EMRE, una compañía eléctrica francesa, acaba de firmar un acuerdo para la construcción de producción de energía. Yo soy presidente de la Comisión de Energía, Julio, y yo recibo probablemente cada 15 días gente interesada en invertir en Honduras. Entonces, es que eso es lo que yo no termino de entender. ¿Por qué en algunos casos se toman ejemplos específicos que se repiten y se repiten, pero que no están dados en función? Perdón, pero vea usted la cifra. A ver, porque en economía, y usted lo sabe muy bien. Solo denme un momento, sí, para que el señor presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Gianni Benjamín Rosenthal, que ha sido banquero, también fue coordinador del Gabinete Económico en el Gobierno del Poder Ciudadano, quiere participar. Adelante, Gianni. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad, por el espacio. Buenos días a don Hugo Noé Pino y buenos días también a Julio. Con ambos fuimos compañeros en el gabinete de Mel Zelaya, precisamente. He estado escuchando la discusión de la ley y quiero decirles que la ley que presentó el Partido Liberal es una ley que no la presentó por molestar a nadie, ni por adversar a nadie, ni tampoco representa la posición de nadie más que de los propios miembros del Partido Liberal. Sí la compartí con algunas personas a quienes yo consulto fuera del Partido Liberal. Julio es uno de ellos. Él les puede confirmar que antes de presentar la ley yo se la mandé a ver qué opinaba y así como pues otros economistas reconocidos. Pero que sea una ley, como Hugo no haya dicho, del COEP, o que el Partido Liberal representa al COEP, pues es algo que nosotros queremos rechazar contundentemente. Lo que busca la ley del Partido Liberal es encontrar un equilibrio entre las fuerzas productivas del país y el aspecto fiscal del país. Estamos conscientes que se requieren reformas y que se requiere modernizar, pero estamos en contra de espantar, de ahuyentar la inversión extranjera. Y yo escucho a Hugo manifestar que está trayendo algunas inversiones. Pero en el sector de la maquila, Hugo, yo te puedo afirmar, porque eso es aquí en el Valle de Sula donde yo vivo, y yo platico con muchos de los proveedores de las maquilas grandes, y ellos están reduciendo sus operaciones en Honduras.
en lugar de reducirlas en otros países, en parte como consecuencia de la amenaza de esta ley. O sea, tan solo la presentación de la ley se ha convertido en una amenaza para el sector maquilador. La participación, Yanni, sobre ese tema, el diario Tiempo de su hermano Carlos dice en el titular: disminución de pedidos de ropa de Estados Unidos impacta en el sector maquilador. Oiga bien, don Yanni, la disminución de pedidos de ropa... cortando, no se te entiende. Escúchame, mira, ve, diario Tiempo, ¿me escucha bien? Diario Tiempo titula hoy: disminución de pedidos de ropa desde Estados Unidos impacta en el sector maquilador. Dice aquí Diario Tiempo: la considerable disminución de los pedidos de ropa desde Estados Unidos sigue impactando en el sector maquilador de Honduras, afectando principalmente la zona norte del país donde usted vive, y lo acaba de decir, donde se concentra la mayoría de plantas textiles. Esta situación ha provocado consecuentemente la pérdida de miles de empleos, pues en Estados Unidos ha sido tradicionalmente el principal destino de exportación de las textileras desde Honduras. Don Yanni. Sí, efectivamente, ese es el problema, que hay una reducción en la demanda en Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre? Voy a omitir nombres porque no tengo autorización de parte de las empresas que me han dado esta información. Pero una de las empresas que cerró una planta grande aquí en Choloma tiene plantas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en República Dominicana y en 2 o 3 países en Asia, cuyos nombres no recuerdo en este momento. Entonces, entre esos 8 países, escogió en cuál iba a cerrar, y escogió Honduras para cerrar la planta. Y de la disminución de la producción en Honduras, más o menos la mitad la están trasladando a otros países, y la otra mitad pues ya no la van a producir por esos problemas que estás mencionando de demanda. Entonces, sí, efectivamente hay una reducción en la demanda. Y efectivamente, en estos momentos, los ejecutivos de las transnacionales que tienen plantas en todos los países cierran la más débil, ¿verdad? O escogen el país que más problemas les da. Entonces, Honduras se les está poniendo como de pechito en este momento. Cuando ellos tienen que escoger a dónde van a cerrar una planta, aparece Honduras diciéndole: les vamos a quitar las exoneraciones. Entonces, por supuesto que van a escoger Honduras para cerrar la planta en lugar de otros países donde tienen más estabilidad y donde están seguros que van a continuar los incentivos. Yanni, ¿le quiere contestar el doctor Urbano de Pino? No, Yanni, es que no se van a quitar las exoneraciones. Las exoneraciones continúan de acuerdo a lo que la ley ha establecido, y en el caso de la maquila creo que son 15 años adicionales. Además, tampoco se van a eliminar las exoneraciones. Lo que están haciendo es racionalizándolas y reduciendo los regímenes que proliferaron en forma abusiva y desordenada en el país. Yo creo que hay una desconexión, Hugo, entre la información que estás dando y lo que efectivamente está ocurriendo. Porque, por ejemplo, el gobierno, el Poder Ejecutivo, a través de la sección de franquicias, le está dando grandes largas a entregar las exoneraciones a las empresas que ya gozan de esas exoneraciones. Tanto es así que se ven obligados a pagar el 15%. Y después les prometen que se los van a devolver y no se los devuelven nunca. Entonces, les ha aumentado su costo efectivamente en 15%, porque en la práctica ya les quitaron las exoneraciones porque no les otorgan a tiempo las mismas. Pero eso debería de ser ilegal porque no se ha aprobado la ley. Un productor agrícola que estaba trayendo un tractor, le tocaba pagar, creo que 130,000 empiras de impuestos. Y esperó y esperó. Llevaba 2 meses y ya llevaba 80,000 pesos de cargos por demoras en el puerto. Y entonces al final mejor pagó los 136,000 pesos porque nunca le salió la exoneración. Y pero esos son problemas administrativos. ¿Y qué cree que va a pasar con ese productor agrícola? ¿A quién le va a cargar los 136,000 pesos que pagó de impuestos y los 80,000 que pagó de demoras? Por supuesto que se lo va a subir a esos productos y se van a encarecer a los productos que el productor encarecía, y quien va a pagar más es el pueblo. Pero esos son problemas administrativos, Yanni, porque no ha habido ninguna ley. La maquinaria agrícola está exenta del impuesto sobre venta, y así debería de ser. Si no los están dando, hay que ver cuál es el problema que se está dando, pero no se ha aprobado ninguna ley. Es que esas son de las cosas que causan mucha extrañeza, de que se le achaca
que ya están legislando, Hugo. Ya están legislando desde el Poder Ejecutivo, están tomando las decisiones como que la ley ya estuviera vigente. No, eso no es así, pero en un Estado de Derecho eso ustedes pueden presentar realmente las quejas o las denuncias correspondientes ante la autoridad respectiva. Julio. Yo sí creo que hay que hacerse cargo de algunas de las cosas que ha hablado acá el abogado Gianni Rosenthal. Miren, primero, tenemos que aceptar, y usted lo sabe muy bien porque usted es economista, las expectativas juegan un rol bien importante. Y como bien dice el abogado, desde el momento en que para bien o para mal, desde el momento en que las noticias circulan en el país, esto tiene un efecto muy fuerte en las decisiones que toman tanto los empresarios como los mismos trabajadores. Entonces, yo creo que... Julio, Hugo, perdón, pero disculpe, solo termino. No, pero es que es bien importante, mire. Hugo, es que usted habló de expectativas, Julio, y lo que le quiero decir, tuvimos 22 audiencias públicas con los principales sectores privados del país, Cámara de Comercio e Industria de Cortés, COEP. Perdóneme, sí, pero eso no implica que lo que se dice o lo que se está trabajando o los conflictos que pueden darse internos acá en el país no tengan un impacto en las decisiones que toman los inversionistas. Y no voy a hablar solo de inversionistas extranjeros, sino de inversionistas nacionales también. Raúl, una ejecutiva de Gildan, me lo confirmó, el cierre de Choloma es por la disminución de pedidos de Estados Unidos. Mire, perdóneme, mire, y yo aquí sí me voy a desmarcar porque yo no tengo ninguna intención política. A mí lo único que me mueve es ver lo que está pasando en el país, la preocupación por el corto y el mediano plazo que puede afectarnos negativamente, y algunas de las cosas que se están aprobando, y como bien decía el abogado Gianni Rosenthal, no tiene que ver incluso ni con la ley, sino que con la forma en que se está administrando desde el Ejecutivo estos elementos. Entonces, yo sí creo que es bien importante, Hugo, que usted lo recuerde, porque usted lo sabe muy bien. Mire, en este momento hay una movilización muy fuerte en el mundo de inversión, ¿verdad? Muchas empresas estadounidenses que están en China están viniendo para Latinoamérica y están buscando hospedaje en países que sean seguros. Y cuando se dan situaciones como las que están pasando acá en el país, entonces, en vez de convertirnos en un destino importante para la inversión en general, más bien estamos perdiendo esa posibilidad de ganar competitividad. Y aquí yo con esto cierro, solo un minuto más. Mire, no nos perdamos tanto ahorita en ver los árboles, sino que tratemos de ver el bosque, Hugo. Estos elementos, pensemos en cómo podemos hacer para bajar en el país los costos de transacción que tanto estorbo le han puesto a la inversión, y los costos de producción también, que son bien altos. Entonces, está muy bien que nos concentremos en el tema de la energía, en el tema de la seguridad, pero también que exista en el país una estrategia clara para generar incentivos adecuados para la inversión, que creo que nos está haciendo falta, Hugo. Gracias, permítame, doctor. Sí. Gracias, Julio, por su participación esta mañana. Don Gianni, brevemente, porque viene la novela. Gracias, Gianni. Comentarios finales. Micrófono, Gianni. Hoy también yo quería manifestar mi preocupación, porque yo escuché a Hugo y me confirma, porque yo leí la nota en un medio, y los medios hay veces que no dicen las cosas bien, pero que él dijo que les guste o no les guste, la ley del Partido Liberal no se va a considerar y que únicamente se va a discutir la ley que envió el Poder Ejecutivo. Si eso es así, eso sería una falta de democracia, porque los diputados del Partido Liberal también fueron electos por el pueblo y también tienen derecho a que sus mociones, sus propuestas, sus iniciativas de ley sean discutidas. Y yo considero que la comisión que tú encabezas, Hugo, tiene la obligación de integrar ambas leyes. Si no es así, nosotros ya nos estamos preparando para apoyar a nuestra bancada desde el Central Ejecutivo con mociones para cada artículo de la ley de justicia tributaria o de injusticia tributaria, como la llaman popularmente en el pueblo, y nosotros para cada artículo vamos a ir presentando una moción por el Partido Liberal que se acople al proyecto iniciativa de ley presentada por nuestro partido. Gracias al presidente del Partido Liberal de Honduras, Gianni Benjamín Rosenthal. Oiga bien,
La ley de injusticia tributaria, dice Yanni, que le dice el pueblo. Ajá. Pero yo no sé quién será el pueblo en este caso, ¿verdad? No, Yanni, no te preocupes. En el Congreso hemos estado bastante abiertos. Ese titular que tú leíste es parte de la campaña que se ha dado. Te comunico que ya nosotros tenemos una matriz en donde tenemos la ley de justicia tributaria y la ley de equidad tributaria para compararla, y como dije al comienzo de este programa, todo aquello que venga a reforzar y a fortalecer la ley de justicia tributaria será tomado en cuenta. Mire, para finalizar, Raúl, quisiera expresarle a mi amigo Julio, los dos, bueno, él es el rector de una universidad en nuestro país, hemos sido académicos, hemos enseñado, y yo siempre me baso y busco basarme en datos concretos. Fíjese, Julio acaba de decir que muchas empresas chinas están viniendo para la región debido a la situación con Estados Unidos. A mí me gustaría que me dijeran cuántas empresas chinas se han establecido en Centroamérica y cuántos empleos han creado y que no vienen a Honduras. Entonces, yo creo que hay veces se habla mucho y se levantan muchos argumentos en términos muy espontáneos, y eso realmente hace precisamente que las percepciones y que las expectativas sean diferentes. En este caso, a mí no me queda la menor duda por los titulares que miro en muchos medios de comunicación en nuestro país, que un sector de la empresa privada ha emprendido una campaña en contra del gobierno, tergiversando realmente lo que está pasando con el ánimo de crear incertidumbre y crear zozobra. Una pregunta ahí, en esa campaña en contra del gobierno de algunos empresarios, ¿usted cree que está el señor Yanni Rosenthal? No creo. Yo no miro que Yanni tenga, en varios de los aspectos en el Congreso Nacional, Yanni ha ayudado, digamos, a resolver problemas. Obviamente, lo que acaba de decir con respecto a la maquila es un sentir que desde mi punto de vista está bastante influido por lo que hablan los empresarios de la maquila, porque uno pudiera decir, si esta reducción se da de la demanda. Un segundo, porque esos son consultas que he hecho directamente con los dueños de las plantas o con los gerentes de las plantas extranjeras. A mí ellos son los que me han dicho que les toca escoger entre 5 o 8 países y escogen esto. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué si la ley de justicia tributaria no les afecta sus intereses? No les reduce sus exoneraciones, los van a mantener por un periodo determinado. Entonces, ¿cuántos años? Miren, hay temas que están detrás de esto que son más importantes de los que han sido esgrimidos acá. Y les voy a decir cuáles. ¿Sabe a cuál le temen todos los que están, o buena parte de ellos, que están en estos regímenes? A las auditorías. A eso es lo que le temen, a lo que establece la ley como auditoría. Y también le temen... Eso no lo creo yo, Hugo, porque... Claro que sí, son empresas que están en la Bolsa de Valores en Estados Unidos. ¿Cómo va a creer que van a estar preocupados por una auditoría en Honduras? No, si pero allá en Estados Unidos los audita la SEC. Pero no todas las empresas... No todas las empresas... Son empresas muy serias, no, muy grandes, hay empresas que jamás van a estar preocupados por una... Yanni, hay empresas nacionales que están en los regímenes vendiendo al mercado interno el 100% de sus productos amparados en estos regímenes. No son empresas transnacionales grandes. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que discutirlas y discutirlas claramente. Realmente esto... Pero esas cosas ese es otro error. Fíjense que ustedes presentan casos. Digamos, si hay una empresa que está en un régimen y vende el 100% de su producción localmente, el gobierno puede cerrar de inmediato ese régimen, porque el mínimo es el 5%.
No, si no es porte, el sí. 5% no tiene derecho a tener régimen. Pero ustedes no ocupan una ley nueva para hacer. No, pero ese es en el caso de las zonas libres. Hay otras que sí permiten. permiten. Hay otras que sí tienen permiten. herramientas para hacer eso. Bien, gracias, Yanni, gracias. Está bueno el programa, pero tengo que ir a la novela. Gracias, Julio. Un gusto que estuvieras aquí. Hace falta todavía tiempo. Sí, sí. Tenemos un montón de cosas que discutir. Gracias Claro. al presidente del Partido Liberal. También participó Saludos. Pedro Barquero. Disculpa a las personas, no pude leer todos los mensajes. Don Julio Raudales y el doctor Bruno Epino. Gracias. Buenos días, que tengan una buena semana. Gracias.